Bueno, ahí ya estamos grabando. Me presento, mi nombre es Santiago Giró, soy responsable del área de macroeconomía de CREA. Antes de lo que nos convoca, que es un breve repaso de la macroeconomía, les paso un pequeño aviso. Si les interesan estos temas, pueden escribirnos a economia@crea.org.ar y pueden solicitar este tipo de charlas para sus grupos. La duración un poco la podemos charlar, generalmente es entre media hora a una hora, en caso que les interese esta es opción. Y también en la web de CREA, si es formato informe, acá en publicaciones, en la parte de informes técnicos, pueden acceder a los distintos informes que elaboran las áreas de CREA. Bien, hecha esa aclaración, vamos a arrancar con lo que nos convoca, que como les decía es un breve contexto macroeconómico, haciendo foco por supuesto en las principales variables que impactan sobre el sector agropecuario, sobre la parte agrícola, ganadera y lechera, sobre todo, que son las tres actividades que seguimos más de cerca. Esto es algo que ya se repite, ¿no? A ver, una historia de por qué estamos constantemente un poco mirando de reojo la cotización del dólar. Bueno, en definitiva porque el colchón o digamos, el buffer que hay para amortiguar los golpes o los imprevistos en el Banco Central es chico. Eso es una constante, fíjense, desde el cambio de gobierno prácticamente. Fíjense que la tendencia de las reservas netas, o sea, la plata que hay en efectivo en el Banco Central, la tendencia con altibajos, pero en definitiva es una tendencia declinante, y estamos hablando de reservas netas que están en valores muy bajos. Eso es lo que hace que continuamente estemos mirando de reojo, si se quiere, la cotización de la divisa norteamericana, si puede saltar o no puede saltar, porque hay un escaso colchón ante imprevistos, ¿no? Y teniendo eso en la cabeza es que se explican mejor varias de las medidas que vino tomando el gobierno, ¿no? Acá lo que tenemos es la intervención del Banco Central en el mercado de cambios, cuando el Banco Central compra y acumula, o cuando el Banco Central vende reservas, ¿no? Son las dos posibilidades. Fíjense, tenemos 2021 y 2022 y el promedio 2011-2015, promedio de años con cepo, ¿no? Entre 2011 y 2015, para comparar en definitiva cosas que sean similares entre sí. Ahora, acá se pueden ver varias cosas. Fíjense primero en 2022 cómo las compras del Banco Central venían muy por abajo de lo que era 2021, a pesar de los buenos precios agrícolas. Y fíjense cómo ahí en septiembre la barra esa grande amarilla, eso es el dólar soja, en este caso en su primera edición. Ahora, ¿qué es lo que teníamos hacia adelante, ¿no? Porque la noticia de los últimos días fue la reimplementación, la reapertura, o como queramos llamarle, de el dólar soja 2. En realidad dólar soja 3, hubo una primera implementación que pasó sin pena ni gloria, prácticamente nadie entró, pero es la segunda implementación de esta modalidad que sí tuvo éxito desde el punto de vista del gobierno de adquirir divisas en septiembre. Ahora, ¿por qué esa reapertura, ¿no? Dijimos que teníamos pocas reservas internacionales, en definitiva poco colchón ante imprevistos, y de cara a los próximos meses tenemos un imprevisto que básicamente es la sequía, ¿no? Una cosecha de trigo que viene muy por debajo de la del año pasado, y eso se va a traducir en muchos dólares menos por exportaciones de trigo para lo que es el país, ¿no? Y ahí fíjense la curvatura esta, ¿no? El promedio 2011-2015. Fíjense cómo el gran oferente en un mercado de cambio fuertemente intervenido, con cepo y todas las regulaciones que sabemos, fíjense cómo el gran oferente de divisas es el agro, ¿no? Al punto que fíjense que la curva de la intervención del Banco Central en el mercado de cambios es análoga a la de la liquidación de divisas del sector agropecuario, ¿no? Los mejores meses del Banco Central en el mercado de cambios son la cosecha gruesa. Después tenemos un bache a partir sobre todo de agosto hasta noviembre, diciembre, que empieza a ingresar la cosecha fina. Cosecha fina que sabemos, ¿no? De vuelta, que está muy afectada por la sequía. Entonces ahí es donde aparece en definitiva la urgencia del gobierno de, bueno, tengo una cosecha fina afectada por la sequía, tengo pocos dólares en el mercado de cambios. La respuesta fue dólar soja 2. Teniendo en cuenta además que el gobierno ya tenía en la cabeza que era un esquema que en septiembre le había dado resultado, ¿no?
Bien, acá simplemente podemos ver la evolución del dólar soja en su primera versión y en su segunda versión. Las liquidaciones vienen más o menos a la mitad de lo que fue el primer esquema del dólar soja 1, medidas en millones de dólares, esto no en toneladas. Si siguiera esta tendencia de que más o menos van a conseguir la mitad, en ese caso con las liquidaciones del dólar soja, en definitiva estarían compensando la pérdida de divisas que van a tener por el lado del trigo como para cruzar esta época crítica del verano. De todas formas, sobre todo si la cosecha gruesa próxima también se ve afectada por el clima, va a ser una situación complicada para el gobierno, donde tendrá que implementar incluso más restricciones para las importaciones o ver cómo administra esa escasez de divisas por el lado de los controles, que es lo que viene eligiendo los últimos años, con el riesgo obviamente de que también se le pueda escapar el tipo de cambio, ¿no? Que los controles no le alcancen si la sequía es muy fuerte y se le escape ahí el dólar oficial, que es un poco el gran temor y lo que viene buscando por todos los medios evitar el gobierno. Ahora, estas condiciones que un poco llevaron digamos, ¿por qué implementa el gobierno el dólar soja? Implementa el dólar soja en definitiva por escasez de divisas, y hay escasez de divisas por las flojas condiciones macroeconómicas, ¿no? Por un lado tenemos una brecha cambiaria muy elevada, ahí tenemos las distintas brechas de los múltiples tipos de cambio que hay en la Argentina, pero en definitiva una brecha muy elevada con el oficial. Al oficial nadie quiere vender, salvo los que están obligados, básicamente los exportadores, entre los que lamentablemente se cuenta el agro, ¿no? Pero básicamente en el oficial venden los que están obligados, y en cambio todo el mundo quiere comprar al oficial. Los importadores todos quieren ir al oficial, los que se van de turismo afuera todos quieren ir al oficial. Y esa dinámica, en definitiva, de nadie vende en el oficial, pero todos quieren comprar en el oficial, es lo que hace que falten las reservas. Con esto, ¿qué quiero decir? Que la inestabilidad macroeconómica, que se traduce a su vez en brecha cambiaria, que se traduce a su vez en falta de divisas, eso es algo que va a seguir con toda probabilidad el año que viene, no es algo que vayan a arreglar. Con lo cual, los factores que llevan a que el gobierno implemente el dólar soja como una forma de tener divisas van a continuar vigentes el año que viene, lo que nos lleva a pensar desde el área que esta que estamos viendo ahora no va a ser la última implementación del dólar soja, es la segunda, pero no la última, sobre todo pensando en si el año que viene la cosecha gruesa es mala, ¿no? Bien, esto como les decía, ¿no? Una macroeconomía inestable, que es lo que en definitiva genera la brecha y los problemas de escasez de divisas. En este caso tenemos el déficit fiscal, este déficit se financia con emisión, lo cual sumado a problemas con la administración de la deuda en pesos es lo que mantiene a la inflación en niveles elevados. En la medida que no se encare esto, resulta difícil pensar que puedan solucionar el problema de fondo y estabilizar el mercado cambiario, ¿no? Fíjense cómo si bien desde que inició la gestión Massa un poco el déficit fiscal se viene reduciendo, pero de todas formas si miramos un poco la película más larga, desde 2021 que está estable en niveles altos, ¿no? Niveles altos de déficit fiscal que se financian con emisión, y hay que ver si el gobierno está dispuesto a reducir esto en un año electoral. Ahí otro motivo por el cual el dólar soja es atractivo para el gobierno es que le permite hacerse de fondos, ¿no? Por la forma en la que se implementa, el gobierno cobra retenciones y puede gastar más plata sin mostrarle al fondo que incumple las metas fiscales, ¿no? Y finalmente con esto ya cerramos, pero fíjense, en definitiva la inflación continúa en niveles elevados por todo esto que veníamos hablando, elevada monetización del déficit fiscal y problemas de la gestión de la deuda en pesos. La novedad ahí quizás, fíjense los últimos 2 meses, septiembre-octubre, tenemos el dólar que está corriendo a la par de la inflación por primera vez desde febrero de 2021. Eso es un dato importante, ya el gobierno está tratando de no retrasar más el dólar oficial. Hay que ver si esa tentación de vuelta, ¿no? También la resisten en un año electoral. Septiembre-octubre la novedad favorable fue que el dólar dejó de correr por atrás la inflación. En cuanto a tasas de interés, tenemos la Badlar ahí, que subió fuertemente, sobre todo desde fines de 2021, inicio de 2022. Las tasas de interés en general vinieron subiendo fuertemente. Si bien todavía corren por detrás de la inflación, hay que ver, por supuesto, respecto al producto agropecuario que cada uno tenga de referencia.
teniendo en cuenta también que esto es tasa de plazo fijo, la tasa de financiamiento está por encima, ¿no?, de esta tasa, pero nos sirve para ver tendencias. Ahí quizás la novedad es que el gobierno parece estar envalentonado con el tema de inflación y un poco ya anticiparon que si la inflación empieza a reducirse, van a bajar las tasas de interés, sobre todo a partir de enero o febrero. Ahí quizás un poco están vendiendo la piel del oso antes de cazarlo, ¿no?, como se dice, porque fíjense, los últimos meses no se ve una tendencia clara de la inflación a la baja, ¿no? De hecho, estamos hace varios meses en una inflación superior al 6% mensual y eso parecería estar bastante estable, pero sí nos parece un dato a tener en cuenta que el gobierno, con los datos de alta frecuencia de noviembre, parece estar un poco envalentonado e incluso está hablando de quizás empezar a reducir las tasas nominales en el verano, si se confirma esta baja en la inflación que por algún motivo parecen estar esperando. Con eso estaríamos, para no sacarles demasiado tiempo, con un breve repaso de las variables que afectan más directamente al sector agropecuario. Espero que les haya sido de utilidad y les agradecemos por darnos este espacio para estar presentes de alguna manera virtual.